Hola, queridos estudiantes, les habla el profesor Edwin. Un fraternal saludo para ustedes y sus familias. Espero se encuentren bien de salud y sigan las instrucciones para poder combatir la situación que se nos está presentando. Por medio de este video, quiero retroalimentar los talleres planteados en las 2 semanas anteriores para tener más claridad. Iniciaremos con la explicación del taller número 1 sobre la nutrición en las plantas y en los animales. Nutrición en las plantas. La función de nutrición en las plantas comprende 5 pasos. Primero, fabricar su propio alimento. Segundo, se alimentan por la raíz. Tercero, realizan fotosíntesis. Cuarto, realizan el reparto de la savia elaborada. Quinto, respiran y toman oxígeno del aire. En el siguiente esquema vamos a explicar la nutrición en las plantas. La nutrición en las plantas inicia por el suelo y las raíces. Las raíces adquieren las sales minerales junto con el agua, mezclándolas y fabricando la savia bruta. La savia bruta va a ser transportada por un conducto llamado vasos leñosos. Esta savia elaborada va a ser transportada hacia las hojas, donde las hojas van a absorber el dióxido de carbono de la atmósfera a través de unos poros llamados estomas para poder expulsar también el oxígeno. Con el dióxido de carbono y la energía del sol, gracias también a la clorofila, que es una sustancia verde donde se producen los cloroplastos, y gracias a este proceso se transforman en savia elaborada. También a través de un conducto o unos vasos llamados liberianos. Esta savia elaborada llega a todas las partes de las plantas para que se pueda alimentar. La fotosíntesis la realiza la planta solo por el día, porque necesita la energía del sol, la luz solar para poder hacerla. Además, las plantas respiran y en el proceso de respiración, como todos los seres vivos, las plantas absorben oxígeno y expulsan el CO2, que es el dióxido. Así pasamos a la nutrición de los animales. La nutrición en los animales comprende también unas funciones, las cuales son la digestión, la respiración, la circulación y la excreción. El aparato digestivo, que transforma la materia orgánica en moléculas asimilables por las células del organismo. La utilización de los nutrientes por las células para obtener energía implica las necesidades de oxígeno procedentes del exterior que deben incorporarse a través del aparato respiratorio para llevar los nutrientes a las células del cuerpo. Se precisa un aparato circulatorio. En este proceso se producen sustancias de desechos que deben ser eliminadas por un aparato excretor. También comprende las siguientes etapas. Comprende la etapa de la ingestión, de la digestión, la absorción y la eliminación. La digestión consiste en la entrada de alimentos al organismo. La digestión, en esta etapa, el alimento se transforma en partículas más sencillas llamadas nutrientes. En la absorción, aquí los nutrientes pasan al sistema circulatorio para ser llevados a todas las células del organismo. Y en la eliminación es donde los animales excretan todas las sustancias que no les sirven al organismo. Teniendo esa claridad, también vamos a ver un esquema en el cual también nos explica un poco lo que ya les había compartido sobre la función de la nutrición. Entonces, la función de la nutrición sirve para obtener materia y energía. En ella intervienen el sistema digestivo, cuya función es realizar la digestión. También interviene el sistema respiratorio, cuyas funciones son expulsar el dióxido de carbono y captar oxígeno. También interviene el sistema circulatorio, cuya función es transportar sustancias, y, como les había mencionado anteriormente, el sistema excretor, cuya función es expulsar las sustancias de desecho. En el taller también teníamos que nosotros elaborar un cuadro comparativo.
Aquí les tengo el esquema del cuadro comparativo, el cual tiene las características del animal y de las plantas. ¿Qué es en el animal? Un animal es un ser vivo que puede moverse por sus propios medios. En la planta, las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante un proceso de la fotosíntesis. ¿Qué realizan? Los animales ingieren sus alimentos desarrollando una reproducción de tipo sexual y absorben el oxígeno a través de una respiración. En las plantas, ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. Las especies o tipos. En los animales, existen indefinidades de especies de animales como por ejemplo herbívoros, carnívoros, carroñeros, arácnidos, marinos, terrestres, etc. En las plantas existen indefinidades de tipos de plantas, por ejemplo, carnívoras, ornamentales, trepadoras, de invierno y etc. Sus células. Una célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen los distintos tejidos de los animales. En las plantas, la célula vegetal de las plantas terrestres poseen variaciones según los grupos taxonómicos que se traten y según el tejido en el que se encuentren en cada grupo taxonómico. Las semejanzas regulan y controlan el destino de las células. Tienen mecanismos homólogos para mantener los patrones y transcripción y expresión. También tienen un amplio uso de receptores y proteínas. Las diferencias. Crecimiento determinado, no poseen cloroplastos ni pared celular, metabolismos heterotróficos y son células que deben migrar, eso es en los animales y en las plantas. Crecimientos indeterminado, obtención de cloroplastos y pared celular, metabolismo autotrófico y sustancias no, sino son células, son las que no migran. Bien, por ese lado terminamos el taller número 1 y damos paso al taller número 2. Bueno, en el taller número 2 nos hablaba sobre la constitución de la materia y sobre la estructura de la materia. En este esquema vamos a encontrar la materia, que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene unas propiedades, las cuales son generales y particulares. En las generales vamos a encontrar la masa, volumen, temperatura, y en las particulares densidad, color y resistencia. Eh, en las generalidades, como ya lo habíamos mencionado, entonces la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, como lo encontramos las mesas, los cuadernos, todo eso tiene una masa, un volumen, ¿sí? Entonces por eso lo podemos determinar. También la materia está compuesta de átomos, ¿sí? Que los átomos están conformados por cuerpos y sustancias. La materia también se representa en tres estados, en el estado sólido, líquido, gaseoso, que pueden cambiar de estado, como lo muestra en el esquema, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido y viceversa. También comprendiendo una función, una vaporización, una condensación y una solidificación. Los tres estados también pueden compartirse en otros cambios, como lo son los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos son movimientos y dilataciones. Los cambios químicos son los elementos que pasan a ser unos compuestos en la naturaleza. Listo. En este otro esquema nosotros hablamos sobre la materia y en el esquema anterior hablábamos más general sobre qué era la materia. Aquí nos vamos a enfocar un poquito sobre la materia que está formada por átomos. Los átomos están conformados por tres aspectos importantes, que es el núcleo, los protones y los neutrones. Además de que los átomos también tienen una corteza, que es lo que giran alrededor de él. Los electrones, que son también muy importantes, y los encontramos también en los átomos. Aquí vamos a visualizar una estructura de la materia.
y una estructura del átomo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están compuestos los átomos. Los átomos en su interior, en el centro, vamos a encontrar el núcleo y también vamos a encontrar los protones y los neutrones enlazados a ese núcleo. La corteza, que son los electrones que están girando en las orbitales que van alrededor del núcleo. Esos electrones, en su último nivel, encontramos dos electrones, los cuales pueden ser compartidos con otros átomos para generar compuestos o sustancias indefinidas. Ellos pueden ceder o pueden adquirir electrones en su totalidad para poder complementarlos. Listo, chicos, eso es todo lo relacionado con los talleres. Espero les haya servido este video. Recuerden que ya el taller pues calificado está, pero pues esto es para retroalimentar nuestro conocimiento. Gracias a todos y buen día. Ya saben, quedémonos en casa para poder evitar el coronavirus que nos está afectando a un montón de gente. Chicos, yo veré. Juiciosos, Dios los bendiga.